Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al encuentro, cuarto encuentro ya del festival de este año. Y viendo lo que hemos estado viviendo aquí en el Club Victoria Eugenia durante estos días, yo pienso que de la misma forma que existe un término con el que todos estamos familiarizados, que es la biodiversidad, tal vez deberíamos acuñar otro que fuera cinediversidad. ¿Qué sería la cinediversidad? Pues lo que tenemos hoy aquí, películas de diferentes estilos, orígenes y temas. Hoy tenemos nada menos que 7 títulos. Vamos a hablar con 7 y de 7 películas. Así que para celebrar la cinediversidad que estas películas proponen, vamos a recibir a estos directores, a estos cineastas, como siempre, con un fuerte aplauso. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, pues hoy el número 7 es mágico. Tenemos 7 películas y nuestra primera película de hoy se titula 7 días en La Habana. Es no un largometraje, sino 7 cortometrajes, todos los cuales transcurren en la capital cubana, cada uno en un día de la semana. No hemos podido traer a todos los directores, que son un montón, evidentemente son 7, pero hemos traído al guionista y al director y el protagonista de una de las películas. Leonardo Padura es el guionista, el escritor, que no se encarga de todos los guiones, pero que sí creo que te has encargado de dar una homogeneidad a todo este proyecto, que es un proyecto de productor, ¿no? Un proyecto, entre comillas, en el mejor sentido de la palabra, de encargo. ¿Cómo ha sido el hecho de aglomerar tantas historias y tantos cineastas diferentes? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy el coargumentista y el co-guionista de algunas de estas historias, porque Lucía López Col, mi esposa, trabajó conmigo también escribiendo estas historias. El origen fue bien sencillo. Los productores nos pidieron que escribiéramos un grupo de argumentos para presentárselos a un grupo de directores y que los directores escogieran a ver si les gustaban esos argumentos para hacer sus cortos. Tuvimos la suerte de que entre los varios guionistas convocados fueron ideas nuestras las que escogieron 4 directores. Pablo Trapero, que decidió hacer el guión, y otros 3 directores, Juan Carlos Tavío, el cubano, Benicio del Toro, puertorriqueño, y Julio Meden, que está aquí a mi lado, escogieron ideas nuestras y trabajamos juntos el guión. En algunos casos en más cercanía, con Julio fue siempre a través de la computadora, del ordenador, y creo que fue una experiencia bien interesante, porque para mí como escritor, para Lucía como escritores, significó tener que entender las necesidades estéticas, requerimientos de directores distintos. Cuando tú trabajas un guión con un director, bueno, tú te adaptas a esa forma de entender el cine. Pero aquí tenías que saltar de una a otra. Por ejemplo, con Julio me dijo en un momento, mira, la historia está bien, pero le falta demonio. Y yo le pregunté, Vamos a ¿pero llamar a Daniel. cuál de los demonios? ¿Cuál de los demonios? Y me dice Julio, no sé, yo voy a ponerme a investigar y después te digo cuál es el demonio. Te puedes imaginar que para un escritor interpretar cuál puede ser el demonio que el director todavía en ese momento no sabe cuál es, puede ser bastante complicado. Pero fue una experiencia gratificante realmente. Bueno, historias diferentes, como decía, directores diferentes, pero una ciudad única, La Habana. Vamos a ver algunas imágenes de la película. I'm American. Yuma de la Yuma. Bueno, una semana en La Habana, ¿qué pasan los espectadores? El vuestro, Julio, vuestro episodio, vuestra película es el miércoles, ¿no? Si no me equivoco. Sí. La tentación de Cecilia. De Cecilia, sí. Bueno, a mí lo que primero quiero decir que lo que más me gustó es que los productores me invitaran, como somos 6 invitados, porque hay un director que es cubano, ¿no? Que es Tavío, pero digo 6 invitados, 6 de fuera, es decir, invitados a mirar La Habana, ¿no? Y entonces, claro, yo dije enseguida, yo no conozco bien La Habana. Yo había estado en el Festival del 96 con Tierra y
bueno, ya me gustó, de La Habana me gustó fundamentalmente la gente, ya me quedé con esa categoría especial y esa calidad especial que tiene la gente. Creo que de los pocos sitios del mundo se puede decir que destaca por lo extraordinario, ¿no? Bueno, pues son gente, están muy cerca unos de otros, quiero decir, se miran, no hay esas burbujas, digamos, de clase, es gente luego culta, talentosa, hermosa, en fin, bueno, la música está por todas partes, en fin. Bueno, el caso es que lo que quería decir es que yo dije que no sabía, que no conocía bien La Habana, y entonces yo, en principio lo que fue es, yo imaginé un poco y entonces, bueno, te ofrecí un trío. Entonces, bueno, pues lo escribiste con el guiño, basándose un poco en Lucía Valdés, ¿no? La Cecilia Valdés y la novela del siglo XIX. Y luego lo que me pasó es que, claro, yo hice el casting allí y ya conocía, ya elegí a Melvis Santa y al actor, a Leonardo el cubano, y entonces a partir de ahí, y luego, tanto en los ensayos que hice, más luego vía email, hasta que yo ya fui a rodar en marzo, bueno, no en marzo, rodé en finales de abril. Pero bueno, el caso es que durante ese tiempo yo les propuse que se preparasen el personaje y me contaran realmente cómo sus personajes habían nacido, se habían criado, cómo fue su adolescencia, cómo se conocieron los dos, porque son pareja. Yo quería saberlo, también les vino muy bien a ellos saberlo, pero también lo que fue para mí es, bueno, pues me ayudó a tener sensación de inmersión, de alguna manera, en la película, y así es como me sentí un poquito más capaz, vamos a decir, ¿no? Y con más autoridad, entre comillas, ¿no? Para poder contar algo y poder meter bien mis manos ahí entre ellos para hacer ese retrato que fundamentalmente lo que intentaba es que les sirviera a ellos, ¿no? Y luego, pues a partir de... Y bueno, y así, luego el personaje claro, de Daniel tenía un poco lo que me pasaba a mí al principio, ¿no? Que realmente es un recién llegado y es bueno, pues un principiante, como diríamos, ¿no? En fin, como se dice en una de las películas. Es decir, un recién llegado. Es el español que bueno, pues que es un empresario que tiene, bueno, pues tiene salas en la costa del Mediterráneo. Empieza la temporada del verano de turismo y entonces, bueno, pues conoce a Cecilia porque quiere contratar cantantes y músicos cubanos y la conoce, y yo ya hago el juego de 7 días antes. Una vez que la conoció, han estado los dos hablando. Él ha ido todas las noches a hablar con ella y se han contado muchas cosas. Y Daniel, les ha pasado algo. ¿Era la primera vez que ibas a La Habana? O sea, de alguna forma tu personaje y tú habéis recorrido un camino más o menos paralelo vitalmente. Sí, sí, por eso me ha ido mucho, porque sí, es la primera vez. Me recordó un poco siendo de Berlín, al este de Berlín o de Alemania, solo que con música y más alegría y pasión, ¿no? Pero tiene algo de similar, ¿no? Y por eso para mí no era difícil hacer este personaje, porque como dijo Julio, era un tío de fuera, y lo que me gustó es que creo que el dilema de la chica es más grande, porque creo que el chico realmente es majo, se interesa por la música, por los artistas cubanos, se interesa por ella, se enamora de ella, entonces no es el típico rico hombre mayor que va a seducir a una chica y se la quiere llevar, sino es un tío realmente majo. Y por eso para ella es más complicado tener que decidirse entre los dos hombres, las dos vidas. Bueno, esto solo es el miércoles. Imaginar lo que es la película entera de lunes a domingo. Una película muy interesante, sobre todo, como decía yo antes, con miradas muy diferentes, a cargo de directores muy reputados como Logan Cante, como Juan Carlos Tavillo. Bueno, en total, pues siete directores y, como digo, con una única ciudad. Una película que yo creo imprescindible y un experimento que os ha salido de maravilla. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por presentarla aquí en San Sebastián, y os deseamos todo lo mejor y que en el futuro pues, podamos volver con vosotros también a La Habana y que vosotros volváis a San Sebastián. Muchísimas gracias. Bueno, y esta cosa de la cinediversidad que me acabo de inventar, pues permite que pasando de silla en silla pasemos de La Habana a Japón, y de una película pues bastante realista a una película totalmente fantástica. Vamos a hablar ahora de Asura, que es un anime japonés. Están con nosotros su director, Ban Keiichi Sato, y su productor, Yoshi Ikesawa, y ella es la traductora que nos va a ayudar a conversar con ellos. Una película que se ambienta en un pasado más o menos mitológico, en un periodo de hambruna. El protagonista es un niño muy salvaje,
Y la película combina, por un lado, la aventura y la acción, pero por otro lado, la ternura de un niño que lo que hace es, sobre todo, buscar el amor. ¿Cómo fue encontrar este equilibrio entre estos dos estilos? Originally, there was a comic published 42 years ago about this movie, and back then, because of the extreme violence, this book was banned back then, and it's been for the last 4 decades. It's been notified as it's a comic that's never been ever been able to made into a movie. But this comic had a really deep theme, as you see in the movie. That what is the what is the the nature of the human being. The movie actually coming from the boy was born to be an animal. Que iba a ser un animal, convertirlo en un ser humano, ¿no? Ese es básicamente el tema central de la película. Y es muy universal y yo creo que se tradujo bien con la acción. Lo que le he dicho. Sí, digamos que la película... Voy a repetir la pregunta para que puedan entenderla. Que la película, por un lado, es aventura, pero por otro lado es una película muy tierna en torno a un niño salvaje que busca el amor. ¿Cómo encontró ese equilibrio que está muy bien logrado en la película? ¿Por qué no hacemos una cosa? Vamos viendo imágenes de la película, mientras tanto la traducimos. No, que así vamos aprovechando el tiempo. Vamos viendo imágenes de la película, mientras tanto tú le vas traduciendo esta pregunta y luego nos la contesta, ¿vale? Vamos a poner imágenes de esa historia, Asura, de este niño. Bueno, pues ahí veíamos algunas imágenes, ahora sí. Yo creo que Keiichi Sato nos puede contar sobre la película. アクション、アシュラは、まあ人に育てられたわけじゃないんですね。もともとは、獣、狼のような少年なんですけど、その、少年が、まあお坊さんわかるかな。お坊さんと一人の少女の出会いによって、人に変わっていく。これを、まあ、丁寧に見せていこうと言った中で、まあ、痛い表現、まあ、バイオレンス的な表現っていうのは外せないものでもあったし、まあそうだね、人になっていくその過程においてバイオレンスっていうのは必要だったと。Perdona. Tú tranquila, tú nos vas contando con toda la tranquilidad del mundo. Estamos aquí en familia, entre amigos. Sí, o sea, ya no lo hay ningún siento. problema. Igual estoy un poco nerviosa. Ashura, bueno, es protagonista, se llama Ashura. Ashura no era un niño que ha educado muy bien, es un salvaje. Entonces, bueno, cualquier manera tenía que vivir, pero un día encontró con una niña
que la niña ayudaba a Ashura para encontrar el camino de persona, ¿no? Un poco el tema eso. Y también, claro, aparece mucha violencia. Eso un poco como no tenía que meter porque para encontrar el camino de persona necesitaba una acción fuerte, como un poco de violencia. Y entonces ha encontrado un poco como ser humano, ¿no? Bueno, estamos teniendo algunos problemas de comunicación, pero de verdad que la película se entiende perfectamente y transmite muchísima ternura y es una de esas películas muy, muy, muy universales. Él había trabajado hasta ahora en televisión, sobre todo. ¿Ha notado algún cambio de trabajar en televisión, en series de televisión, a trabajar en largometraje? Había hecho series de televisión, a ver si el cambio al cine. 特に変わりはないですけれど、映画において、この映画は日本で一昨年震災があったので、その人間はきれい事ばかりは言ってられない、テーマではテレビとは違ってもっと人間に対して、ストレートになんか表現したいと思った。これがテレビとの違いだと思います、映画において。Exactamente no ha cambiado mucho, pero ahora la película podía expresar más directamente lo que quería expresar, ¿no? Y además, como el año pasado y había un gran terremoto, ¿no?, en Japón, por ese también ha motivado mucho. Bueno, hace un par de días teníamos aquí una película francesa de animación, hoy tenemos esta gran película también. Son dos películas además que guardan cierto parecido. Lo que demuestra es que cada vez la animación, estamos viviendo un periodo de oro de la animación y lo demuestra el hecho de que en festivales como el de San Sebastián sea ya muy habitual ver películas de este tipo. Muchísimas gracias al equipo. Insisto, la película se entiende mucho mejor que lo que hemos entendido en la entrevista. El arte está muy por encima de la conversación, así que os animo a todos a que las veáis. Muchísimas gracias. Bueno, se me olvida el micrófono. Que también en este Club Victoria Eugenia conseguimos de alguna forma que todo esté interconectado. Este director, uno de sus grandes trabajos había sido una serie de televisión sobre superhéroes. Y ahora vamos a hablar también de superhéroes, pero de superhéroes muy, muy, muy reales. Vamos a hablar, ellos son el director y el director de arte y animador de un, no sé si llamarlo documental, película de no ficción, ahora nos contarás, él es David Valero y él es Miguel Esteve, que se llama Los Increíbles. Y no tiene nada que ver con la de Pixar, sino tiene que ver con gente que está a nuestro lado. Una película que sigue las andanzas de tres personajes que son héroes de la vida cotidiana. David, ¿cómo se te ocurrió abordar este tema tan cercano y que a veces, por ser tan cercano, pues es muy invisible, ¿no? Bueno, realmente fue un proceso que fue mutando lentamente. Al principio empecé a rodar la vida de un amigo mío, que era Juan, que vivía en la soledad de su casa, había tenido un accidente de tráfico con 35 años, perdió el trabajo, el matrimonio, entonces digamos que él lo que necesitaba, bueno, él quería encontrar una mujer, tener pareja y se sentía discriminado por la minusvalía. Entonces empecé a grabar el documental y a los 5 o 6 meses un amigo me comentó que su mujer tenía cáncer y me propuso grabar la vida de su mujer, todo el proceso de esa enfermedad. Yo al principio, evidentemente, me chocó un poco, me parecía interesante la propuesta, pero me parecía muy dura. Aparte, meterme en otro documental y compaginarlo con el de Juan, me parecía demasiado trabajo. Al final decidí acepté ese reto y comencé a empezar a grabar la vida de Joana. Y conforme iba grabando nos dimos cuenta de que esos personajes tenían algo en común, es que habían sufrido las adversidades de la vida. Juan un accidente de tráfico y Joana ahora con un cáncer. Entonces, bueno, seguí grabando la vida de estos dos personajes y cuando veíamos el material nos dimos cuenta de que era un dramón impresionante, que era insufrible. Entonces decidimos... Tanto. Te aseguro que era insufrible. Me refiero al nivel dramático. Entonces decidimos, digamos, meter otro personaje más, que era mi tía abuela,
que era la parte... es tu tía abuela. Mi tía abuela, anda. Mi tía abuela. Que era la parte cómica y la parte que daba energía a esa película y digamos que la balanza la equilibraba. Entonces digamos que la gente ya no se suicidaría después de salir de ver la película, sino que compensaría todo. Dice, a lo mejor llegó a los 95 como tu tía abuela, ¿no? Claro, exactamente. Claro, este personaje era un personaje que, como tú has dicho, la idea ya es llegar a los 95 años, firmar un contrato con Dios y llegar a los 100. Lo está consiguiendo. Bueno, pues... Tiene 96. Apostamos. Bueno, pues una película de superhéroes de la vida cotidiana, a los cuales ellos han bautizado como A la Rota, La Dama de Hierro y La Mujer Radiactiva. CON con Teanetán con Tan, Tití con Tantí, N o no con Tantino, PLA con Tantinopla. Peluca. Pepe Liulú, peluz, de acá, peluca. Vajilla. ¿Qué andas deletreando tú eso, hombre? ¿Estamos hablando formal o estamos tocándonos las narices? Es muy impertinente mi padre, abuela. ¡Es muy impertinente! Pero es que no es formal, hombre. Por eso, hay dime. que tener bailes, pero luego llegue un momento que hay que ser formal. Ya. Un poquito de vino, sí. ¿Vino? ¿Para celebrar que hemos venido de Barcelona? No, pero para beber vino tengo que comer alguna cosa. Un poquito de salchichón, ¿o qué puedes tú masticar? Échame un poco de vino en el vaso y brindamos yo y tú, Irene. Con tu padre, no. Bueno, pues de estos tres increíbles, ella es la Dama de Hierro y como veis no tiene nada que ver con la Thatcher, ¿no? ¿Cómo conseguiste que estos tres personajes, me imagino que en el caso de tu tía abuela sería a lo mejor más sencillo, pero en los otros dos casos, que eran historias muy duras, como decías, que te abrieran las puertas y que te abrieran un poco el objetivo de tu cámara, ¿no? Que se dejaran filmar de esa manera tan sincera? Claro, fue un proceso muy lento, porque con Juan, bueno, yo estuve trabajando en una gasolinera para pagarme mi primer cortometraje, y yo conocí a Juan ahí, él venía a vender cupones y bueno, me contaba un poco su vida. Yo me hice muy amigo de él, y cuando le propuse hacer la película, bueno, yo entré en su vida con mi cámara y digamos que bueno, fue sencillo. Al principio todo lo que me había contado él permutaba y era la realidad. Y digamos que Juan en muy poco tiempo digamos que hizo que la cámara desapareciera y realmente era él en la película. Era muy natural y era como si ya no existiera. Pero en el caso de Joana, como yo ya no la conocía, yo entré en su vida y fue un poco violento, claro, porque estaba grabando una persona enferma de cáncer, con lo cual había una distancia con ella y la cámara. Pero conforme fueron pasando los meses, yo ya me hice muy amigo de ella, y digamos que ya me permitió acercarme a ella y ya se desnudó completamente y digamos que ya todo lo que había en la pantalla era naturalidad. Y también me permitía a veces cruzar esa frontera a lo mejor de lo moral, que puede ser para una persona o no, porque ella me dejaba entrar hasta ella. Y bueno, con María desde el primer día no había ningún problema. Claro. María enseguida... Eras de casa, ¿no? Era como estar en casa. Oye, Miguel, no sé si un poco para desengrasar un poco el drama, en algún momento habéis optado por la animación, sobre todo al principio, en los títulos del final, ¿no? Y era de alguna forma también la manera de dar ese punto, de vincular esta historia real con el cine y con el cómic de superhéroes, ¿no? Sí, precisamente era eso. A David se le ocurrió, a mitad del proceso de montaje, llamar a la película Los Increíbles y tratarla como una historia de superhéroes. Son gente normal a las que llamamos superhéroes porque se enfrentan a problemas que superarían a cualquiera y que ellos forman parte de su día a día. Pero de alguna forma queríamos darle también sentido al título de la película y llevar esta metáfora un paso más allá. Y por eso optamos por la animación. En los títulos de crédito del final aparece una pieza que dura cerca de los 3 minutos, que como pieza independiente quizá no funciona, pero sí funciona perfectamente como complemento de la película, porque juega con muchas metáforas, reinterpreta escenas de la película y las cuenta como si fuesen más cerca que a la animación a un cómic animado. Y bueno, nos enseña quiénes son de verdad, no Juan, María ni Joana, sino quiénes son A la Rota, la Dama de Hierro y la Mujer Radioactiva. Bueno, pues muchísimas gracias por esta película, por este esfuerzo. Y no sé, a mí es una de esas películas que siempre me da la impresión de que a veces las historias están ahí y lo único que hace falta es que alguien la mire y sepa encuadrarlas, ¿no? Que las historias están ahí y esta era una historia que tú tenías al lado de casa, ¿no? Y que la has sabido encuadrar de una manera pues, muy realista y al mismo tiempo muy, muy emocionante. Muchísimas gracias. Ellos son nuevos directores, de la sección Nuevos Directores. Luego siempre me regañan porque nunca digo las secciones Nuevos Directores. Y ahora vamos a ser una perla del festival. ¿Me llevo un micrófono? Hello, how are you? Nice to meet you. Hi. Hi. Y hoy, no sé, de alguna manera las cosas se van encadenando. Esto no estaba preparado. Venimos de hablar de Los Increíbles, de superhéroes, y vamos ahora a hablar también de un superhéroe, de la vida real. Vamos a hablar de la película Las Sesiones, una película que bueno, ya encabeza la lista del premio del público. Do you understand Spanish? Or?
No, so I think it's better. Are you going to do it in Spanish? I did no sense, but I think it's interesting to understand. I'm just hearing you in Spanish. Perhaps it's better if you don't understand. Decía que hablamos de un superhéroe en una película, Las sesiones, que cuenta la historia de Mark O'Brien, un enfermo de poliomielitis real, que a los 38 años intentó y lo consiguió, perder la virginidad. La película cuenta de una manera nada morbosa y de una manera muy, muy sensible este trayecto. Él es un gran director del cine independiente, Ben Levin. Ella es la productora de la película, la señora Levin, y también su esposa. Ayer en la presentación decía usted que ella no le dejaba habitualmente hablar, pero hoy sí le va a dejar hablar, ¿no? No sé cuándo dije eso, siempre insiste en hablar y tener la última palabra. Pero le voy a dejar hablar ahora para demostrarlo. No sé qué decir. No. Hay una pregunta ahí detrás. No, es una broma más bien. Y ahora no tengo palabras. Bueno, hablando de la película cuenta la historia de Mark O'Brien. El guión está inspirado en un guión que él mismo escribió. ¿Cómo conoció usted la historia de Mark? Como la mayoría de las cosas que han dirigido mi vida, digamos, un accidente. Estaba ahí perdiendo el tiempo navegando por Internet y encontré el artículo sobre la idea de acudir a una terapeuta y tuvo un gran impacto. Varios minutos después decidí que iba a ser mi próxima película. Y me llamó la atención realmente el sentido de autenticidad, a pesar de que el detalle a veces era bastante gráfico, ¿no? Y difícil de tratar. La experiencia resultó muy creíble, ¿no? Lo que me impresionó lo más era que este hombre no intentaba hacer nada del otro mundo, intentaba hacer algo bastante ordinario, ¿no? Bastante cotidiano. Es por eso que sentí que sí, la gente podía identificarse con eso, a pesar de estar en una situación muy especial, muy poco habitual. Expresaba un miedo universal del sexo. Una película, ayer todo el que la vio acababa llorando, una película no por la pena, sino un poco por la emoción, una película muy emocionante, con unas actuaciones de Helen Hunt y de John Hawkes impresionantes. Vamos a verla. No vamos a verlo porque no tenemos imágenes. Vamos a imaginarlo. Yo tenía una curiosidad. La película trata de una manera muy gráfica, como decía, el tema del sexo. ¿Cómo reaccionaron los actores, que son importantes estrellas de Hollywood, cuando les ofrecieron estos personajes? Creo que John Hawkes, su primera pregunta fue ¿por qué no hay una persona discapacitada haciendo? Había intentado, pero era básicamente imposible encontrar uno. Él pensaba que quizás la primera ocurrencia que tenía, no quería quitar el trabajo de un actor discapacitado. En la mayoría de sus películas recientemente es un tío un poco raro, nada simpático, pero en este caso es un señor tipo muy caluroso, cálido, muy sentimental, divertido. Para mí era un emparejamiento natural, ¿no? con el personaje, y se convirtió con el rol, pero lo asumió como un reto personal. Y intentó convertirse en Mark O'Brien. Escuchaba su voz continuamente en su coche, escuchaba la voz del protagonista auténtico y acudía al barrio donde vivía para ambientarse, ¿no?
insistió en crear un dispositivo que llamas la bola de tortura debajo de su espalda, ¿no? Para distorsionar su columna dorsal, realmente para experimentar la incomodidad del personaje. También insistía en que solo tendría un movimiento del 90 grados de su cabeza. Todo eso creó ciertas limitaciones en la forma en que podíamos rodar, pero también creó una cosa muy creíble, un personaje muy creíble. Debo decir, como consecuencia de mi experiencia de trabajar con él y con Helen, mi estimación de los actores ha subido enormemente. Helen no necesitaba persuasión de que iba a ser un papel en que no se podía ser tímida. No vas a tener una toalla encima de tus pechos todo el tiempo. ¿No? La esencia de la mujer era la franqueza, su sinceridad en lo que hacía, que el sexo era su profesión en cierta manera, ¿no? Y el desafío era que demostrar al público que había una gran diferencia entre lo que hacía ella y lo que hace una prostituta. Entonces, era el descubrimiento de ese personaje, el personaje de Cheryl, era una vía para mí para que la película sea un viaje emocional en vez de una biografía de Mark. Bueno, pues una película que desde luego va a dar muchísimo que hablar, que se estrenará y bueno, yo estoy seguro que va a tener un recorrido de premios larguísimo, que empezó ya en el Festival de Sundance, donde ganó el premio del público, y aquí pues también apunta a que vaya a ganar el premio del público, que bueno, yo viendo la sesión de ayer ya se lo ha ganado por la emoción que se respiraba en el patio de butacas. Muchísimas gracias por hacer esta película que te reconcilia con la vida. Y nada, esperamos que todo vaya fenomenal con la película. Gracias. Thanks. Bueno, seguimos esta andadura, y nunca mejor dicho lo de andadura, porque me doy unas vueltas tremendas. Y llegamos a una película documental que se titula Esta no es la vida privada de Javier Crae, que no sé si es un título o una sinopsis. Ellos son Joaquín Trincado y Ana Murugarren, que son los directores. Esta película se filmó en el año, si no me equivoco, 2005. Tuvo un estreno no demasiado grande, tuvo algunos problemas y ahora se ha recuperado felizmente, ¿no? Y evidentemente es una película que trata sobre el gran Javier Crae. ¿Por qué la decisión de recuperar ahora la película? ¿Podría hacer un comentario? Todo lo que quieras. Si Billy Wilder titula una película La vida privada de Sherlock Holmes, ¿por qué no podemos titular nosotros Esta no es la vida privada de Javier Crae? ¿Os estáis comparando con Billy Wilder? ¿Me estás diciendo eso? No, por Dios, yo no soy Fernando Trueba. Yo soy fan de Howard Hawks, no de Billy Wilder, de verdad. Bueno, hemos recuperado la película, pero a mí lo que más me llama la atención es que podría haber estado filmada ayer. Sí, por los temas que se trata, por la aproximación de él a la vida, por las referencias sociales que se hacen, ¿no? Sin duda. Por intentar, siendo rápido, no, es verdad, la película se roda en 2005 y tiene un destino que luego crece, también con su estreno en salas. En realidad se podría decir que en muchos sentidos es una producción muy exitosa. Quiero decir, si lo comparas con todo por ejemplo, esta formulación que ha hecho Paco León con Carmina Revienta, es todavía más exagerada, porque primero vende 35.000 DVDs, luego sale en las salas, luego en Mi Music y tal, hace una edición especial. Sin embargo, al mismo tiempo que esto ocurre, yo creo que la película es tan fiel al personaje de Javier Crae y tan tremendamente divertida, que esto empieza a generar como un run en ciertos... pues en esa España cañí, que en alguna ocasión, en alguna canción, Javier Crae habla de que de repente va a España y te da un españazo, ¿no? Y entonces, de repente, empieza a estar acosada la película y Javier Crae en particular, ¿no? Entonces, el haberla traído a San Sebastián, que es estupendo la iniciativa de la dirección del festival y de la Fundación Autor, pues realmente es una forma de reivindicar la libertad de Javier Crae, la libertad de expresión en general, incluida la de la propia película. Y sobre si es actual, se lo dejo
a Ana Murgual. No, espera, porque quiero hacer una aclaración. Como, o sea, tú y yo somos un poco de pueblo, estamos hablando de Javier Cray, como si todo el mundo lo conociéramos, lo conocemos todo el mundo aquí, pero estoy viendo las caras de los directores internacionales que tenemos aquí y dicen, ¿quién será este hombre del que hablan, ¿no? Pues Javier Cray es un cantautor, probablemente el mejor letrista que ha habido en España y el más humorístico. Y para que se hagan una idea, quienes no conocen a Javier Cray, pues vamos a empezar viendo algunas imágenes. De estas sí que hay. Fantástico. A la derecha, ¿verdad? Uy, qué campo de amapolas. Soberbio. Fantástico. Está hecho un chaval, es evidente, lo ha demostrado. Porque Cray puede permitirse el lujo de ir todos los años a Vigo, a una sala, y llenarla todos los años desde hace 20. Y esto no lo hacen todos los artistas. Ya Rafael no llena. Cuidadín. Porque cada vez que yo voy a un concierto de Cray, o a un bar, o a un lo que sea, y llevo a unas chicas o a unos chicos que no lo han visto nunca, inmediatamente se convierten en adictos a Cray. Se le extraen las alcayatas, se desencostra con agua tibia y se seca cuidadosamente. Pueden añadírsele especias y finas hierbas al gusto. Tengo mucho gusto en dedicársela a Rouco Varela. La parte de sexo es obvio que la compartimos. Bueno, Ana, durante varios meses fuisteis la sombra de Cray y firmasteis prácticamente todo, ¿no? Él al principio parece que pone un poco de pegas, pero me da la sensación de que después se relajó y que pudisteis firmar todo lo que quisisteis. Bueno, en realidad pudimos hacer esto porque teníamos muchísima confianza con él. Nosotros nos hizo la canción de la anterior película, Sálvate si puedes, y gracias a eso yo creo que si no, no se suele dejar. Digamos que no es un hombre que le gusten ni los platos de televisión, ni mucho menos de que le esté siguiendo con la cámara por todas partes. Entonces, bueno, nos lo hizo. Bueno, luego cuando presentamos la película decía, no, es que mis amigos tienen que comer y por eso acepté para darles trabajo y tal. Pero sí, fue, la verdad que nosotros nos la pasamos pipa. Fuimos como uno más del grupillo en todo esos 4 meses siguiéndole por todas partes, ¿no? Oye, decías que eres amigos, pero descubristeis algo desconocido de él, ¿os sorprendió algo en este trayecto tan intenso? Pues la verdad que no. Yo creo que la película refleja cómo es bastante fielmente, ¿no? Bastante fielmente. Y luego también la oportunidad de trabajar con toda esta gente que sale también en Tamariz y conocerlos y estar con ellos, también estuvo... La verdad que eso fue muy gratificante. Una cosa que me sorprende de la película y me gusta mucho son los contraplanos de los conciertos, donde se ve gente público de todas las edades, o sea, que no es el público que viene de la mandrágora, que la ha también escuchado de toda la fue vida. bastante mal, nos costó mucho trabajo, porque él quiere cantar pues, con el público a oscuras, y entonces nosotros, Javier, tenemos que dar caña al público, un poquito, déjanos, porque es que si no, no se les va a ver. Y, ha trabajado hacía así. Y bueno, ya fuimos subiendo y al final ya lo conseguimos. Luego cuando la vio y vio al público, dijo, pues Merecía la pena. tenía razón. Oye, una cosa, al terminar la película, a los diversos invitados, a los diferentes cantantes y gente de la cultura a la que habéis entrevistado le pedís cuál es su canción favorita de Javier Cray. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Cuál es tu canción favorita de Javier Cray? O la que menos te gusta, porque alguno también opta. Albert Pla dice que la que menos le gusta es la de Nos olvidamos del mar. Pero porque Albert Pla es un cínico. En realidad elige la que más me gusta, que es con la que acaba la película. Ahí, espera, más pillado. Nos ocupamos del mar. Nos ocupamos del mar, claro. Vamos, que también hay un punto así al estilo de los 400 golpes, cuando Javier Cray se mete desnudo en el Atlántico, ¿no? Ahí a abordar las olas, él solito con ese cuerpo tan flacucho, ¿no? Entonces también es como un poco una metáfora de la capacidad de tener una idea y de no bajarse de... hoy he visto que en uno de los periódicos, no me acuerdo cuál era, que reflejaba la rueda de prensa de ayer y la película, y decía Javier probablemente algo muy sensato, dice, creo que soy lo que menos ha cambiado de España en los últimos años. Por cierto. Y entonces, sí, porque lo cual parece malo, pero sin embargo, es decir... es decir, que no se deja malear, ¿no? Si escuchas Manitou y podría ser una canción de ahora, ¿no? Bueno, Ana, ¿y tu canción favorita? Ay, a mí me gustan muchas, pero yo creo que es la de Eros y Civilización, la de Se inunda el valle. Ah, sí,
Sí, La pareja es y los tremenda. chavales sueltan los cristales. Sí, va creciendo el caos, ¿no? Sí, hasta el caos, hasta cuando ya... Bueno, pues ya veis, un homenaje que se ha recuperado este año en Zabaltegui, una auténtica perla que habla de Javier Crae, pero como decían, pues también habla de este país, que a lo mejor ha cambiado mucho, pero en el fondo no tanto, no lo sé. Bueno, ahí os lo dejo, no me voy a meter en fregados. Muchísimas gracias por la peli y por haber venido. Hello, how are you? Nice to meet you. Hello. Bueno, pues venimos de una perla y de un histórico como Javier Crae a unos, gracias, menos mal que estáis atentos, a unos nuevos directores. Vamos a hablar de una película que se titula Shell, una película británica que transcurre en Escocia. Ellos son el director Scott Graham, la protagonista de la película, Chloe Pirrie, no sé si he pronunciado bien, Pirrie, y él es el actor de la película Joseph Moll, que tampoco no sé muy bien. Perfecto. Scott, un largometraje, tu primer largometraje, pero que está inspirado en un cortometraje que hiciste hace unos cuantos años. ¿Lo tenías más o menos previsto en la cabeza cuando rodaste aquel cortometraje? ¿O es que en aquel momento viste que esta historia podía dar para mucho más? No sabía hasta que editaba, hasta montaba la película. No solo una historia más larga, sino una historia diferente. El corto es muy diferente del largometraje. Me he centrado más en el personaje, su relación con el lugar, con ese lugar tan aislado. El largometraje es tiene mucho más que ver con su relación con el padre y todo Ellos eso. interpretan, aunque parezca mentira, viéndolos aquí, interpretan a un padre y a una hija. Es una historia de soledad, de emoción, de relación entre un padre y una hija que viven en una gasolinera muy aislada de las Highlands, en Escocia. Yeah. You live here all year round? Yeah. Bet the winters are cold. How have you been? You know, surviving. You? I'm still here. Busy day? No, you're my first. Is your mum around, Shell? No, she left when I was 4. Dos grandes interpretaciones a cargo de estos dos actores. Scott, me da la sensación de que esta película has despojado muchísimo para llegar a la base. Es una de esas películas en las que es casi o mucho más importante lo que no se enseña que lo que se enseña. ¿El trabajo de guión fue de despojar? Siempre me ha gustado el cine enjuto, digamos, o de historias mínimas. Directores que comunican mucho con pocas palabras. Es más lo que no se dice que lo que se dice. Entonces creo, inspirado por otros cineastas y otros escritores, eso sí que me ha influido en mi forma de trabajar, pero también es auténtico porque creo, para estos dos personajes, no hablar de sus sentimientos, es simplemente estar ahí, dejarles vivir sus vidas, sus rutinas, para que el público observe y comprenda a través de la observación, en vez de discusiones muy esperpénticas sobre sus temores y todo eso. Chloe, en este sentido, bueno, aquí la veis muy sonriente, es una niña pues, muy risueña, pero en la película sufres mucho y transmites todo ese sufrimiento en pequeños gestos, ¿no? Es una película muy, muy contenida y tu interpretación también ha tenido que ser muy, muy contenida. Sorry, what was the question? The interpretation was very content and not very outgoing. But Well, I mean, in this place, it's a very En este lugar, un lugar muy aislado, when a person is essentially on una the persona road está or, sola emotionally very o alone, emocionalmente muy sola, vive con alguien, you know, they're at pero a problematic point in their relationship. ahí están en un momento problemático en su relación. Su vida emocional es muy solitaria, digamos. No ha tenido acceso a otras personas de forma normal en un entorno urbano. Entonces no es natural para ella expresar sus sentimientos y articular bien sus emociones.
no se expresa bien. De esa forma quizás es la forma más fácil de abordarlo, era recordar que no había recibido una educación muy buena, digamos, tenía que haber pasado más tiempo con otros niños en su juventud. Además de estos dos personajes, Joseph, hay también un tercer personaje que es el paisaje. No sé si para vosotros los actores el hecho de estar en ese ambiente también pues, hizo que la interpretación fuera de una determinada manera, porque de verdad el invierno en las Highlands debe ser tremendo y en la película se transmite esa tremendidad. Sí, es verdad. Yo estaba en la zona donde íbamos a rodar 3 semanas antes de hacerlo para hacer un poco de investigación y pasar tiempo con la gente del lugar y andar, respirar el ambiente. Sí, muy aislado. Es muy hermoso también, hay que decirlo, ¿eh? Y en cuanto a lo que se ve en la película, es muy difícil imaginar lo que había pasado 15 años antes. Un joven que llega a un sitio lleno de encanto y magia, ¿no? Y alguien se enamoró profundamente y hizo una especie de castillo para ella. Y lo que se ve es la historia que empieza 13 años después. Entonces, esas son cosas que aportas como actor. Es el fondo, el trasfondo. Y conocí a un hombre maravilloso que llamaba Duncan Mackenzie. Me llevo de caza. Aprendí mucho sobre los ciervos y sus emparejamientos y era muy ilustrativo ver la naturaleza, cómo funcionaba en ese sentido. Por supuesto, la naturaleza nos ayudó mucho a centrarnos. Escocia, el tiempo en Escocia cambia muy rápidamente, al igual que las emociones. Entonces, pues sí. Sí, me inspiró el entorno de Escocia y la zona en que rodamos. Decíamos que era una película de un nuevo director, pero sorprende por su madurez y por su capacidad pues, para transmitir emociones sin apenas diálogos, sino a través de las escenas y sobre todo a través de estas dos grandísimas interpretaciones de estos dos actores. Muchísimas gracias por la película y por haber venido a San Sebastián y muchísima suerte en el futuro de esta película y de otras que vendrán. Muchas gracias. Bueno, el micrófono. Y del paisaje de las Highlands nos vamos a un paisaje que también, bueno, hoy en día no está tan aislado, pero que estuvo muy aislado, al paisaje del Baztán. Ellos son el equipo de una película que se titula igual, Baztán. Él es el director de la película, Iñaki Elizalde, Unas Ugalde, actor, y Cándido Uranga, también actor. Seguro que los conocéis a todos porque son presencias muy habituales en el festival y en nuestras películas. Una película, Iñaki, bastante complicada porque se desarrolla en 2 tiempos. Hay cine dentro del cine, se cuenta la historia de los agotes, pero por otro lado una película que se está rodando ahora mismo sobre la historia de los agotes. ¿Cómo te metiste en este berenjenal? Bueno, yo no diría complicada, diría que tiene varias líneas narrativas, pero en definitiva es una película que habla del paso del tiempo, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es bueno, pues aprovechar, por un lado, una historia de discriminación racial que hubo en el Valle de Baztán y que se mantuvo a lo largo de 10 siglos. Y eso nos da paso para poder hablar pues eso, de lo que nace, de lo que muere, de lo que a pesar de haber muerto pues queda en el inconsciente o en el consciente colectivo, en definitiva del paso del tiempo que es de lo que habla nuestra película. Una película sobre el paso del tiempo, sobre los agotes, sobre un rodaje. Vamos a verla. Hola, me llamo Patxi Bengochea, tengo 17 años y soy de aquí, del Valle. ¡Ancho! ¡A Torrunes! Oye, cabón. ¿Le importaría firmarme un autógrafo, por favor? Sí, claro. Dejadme pasar. Por Dios os juro que mañana mismo tendréis asediado el palacio con todo el ejército de su majestad. Iñaki, creo que la película se rodó en 2 tiempos. Primero rodasteis la parte histórica primero y después la parte actual. ¿Hubo un parón entre medio? ¿Por qué? Bueno, debido principalmente a 2 motivos, ¿no? Debíamos rodar toda la parte histórica para conocer a los actores, tanto los que son profesionales como los que eran del Valle, para a partir de ese momento escribir la segunda parte de guión,
que es toda la que transcurre en la actualidad. Y esto era muy importante y además en la base del proyecto siempre que quedó claro. Luego una segunda más prosaica, pero quizás más necesaria, y es la búsqueda de financiación a partir de las imágenes que habíamos montado de la primera parte. Te interpretas a ti mismo. En la parte actual haces de Unas Ugalde, que va a rodar una película sobre los agotes en el pasado, ¿no? ¿Es la primera vez que haces de ti mismo? ¿Cómo sí, fue esto? El papel más complicado que tenía en mi vida. ¿Y el guión era tuyo o aportabas tú cosas? No, me lo copió todo el director. ¿Te lo copió todo el director? No, sí, un personaje complicado, pero el de Agote realmente fue un personaje que disfruté mucho. Yo no conocía la historia de los Agotes, creo que poca gente la conoce y creo que la película descubre esa parte. Y en la película tuvimos mucha participación de gente del Baztán. Creo que el protagonista de esta película es el Valle, es la gente del Valle. No solo se implicaron como intérpretes, como actores que interactuaron con nosotros, sino también en vestuario, en diferentes departamentos. Y creo que la película refleja algo muy bello, ¿no? La implicación directa del Valle de Baztán, y ha hecho su película, y creo que hay un hecho quizás conciliador dentro de la película, ¿no? Con este problema que hubo con los Agotes, ¿no? De la discriminación, el miedo a lo desconocido, ¿no? Que es lo que creo que la película trata, ¿no? Que intentamos rechazarlo y lo intentan ocultar durante 10 siglos. Cándido, tú también tienes el doble juego de tu personaje en el pasado y tu personaje real en esta, ¿no? Hacer de tú mismo también. ¿Cómo vivisteis este pequeño lío? Pues eso, un poco lío. Y bueno, y entre otras, pues también hay imágenes de otra película rodada hace 20 años en la que me veo a mí mismo también en la pantalla 20 años atrás. O sea, sí, una película, por cierto, de un tal Julio Medem que andaba por aquí, ¿no? De 3 veces, sí. O sea, bueno, pero en definitiva, pues te pones y lo haces, ¿no? O sea, y curioso, pues es curioso lo que dice uno se pregunta que desde luego no se conoce cómo se interpreta a sí mismo, ¿no? O sea, siempre te preguntaré al de enfrente, oye, ¿cómo soy? Bueno, la broma esta, la que citábamos ahora mismo, es ese homenaje, ¿no? Que hay a Vacas, película rodada pues ya hace unos cuantos años allí mismo en el Baztán. Era la ópera prima de Julio Medem, que no sé si sigue por aquí o se marcha, sigue por ahí. Y es un homenaje, pues la verdad, muy divertido, ¿no? Porque hay un momento en que una persona además va al videoclub y dice, ¿Vacas, esta cuál es? ¿No? Así. O sea, que hay incluso una pequeña broma, ¿no? Sí, bueno, no es exactamente así, bueno, es más divertido. Hombre, claro, o sea, me estás diciendo que no tengo gracia. Bueno, no nos conocemos suficientemente todavía. No la tengo, tranquilo que no la tengo. Bueno, como os contaba antes, es una película que habla del paso del tiempo, ¿no? Y ahí en el Valle del Baztán forma parte del consciente colectivo que un señor, Julio Medem, en un momento determinado irrumpió para rodar allí su primera película, ¿no? Entonces eso era algo que no quise obviar. Tanto no quise obviar que los 3 actores principales que él había decidido para su película, yo decidí para la mía, ¿no? La posibilidad de volver al Valle del Baztán, de enfrentarse de alguna manera, pero no solo en la película, sino vitalmente a algo que ellos habían vivido, me parecía especialmente interesante. Y me parecía especialmente interesante poder desarrollar, incluso en los casos de Cándido y de Carmelo, los mismos roles que habían llevado en la película de Julio, pero con un devenir distinto. Aparte, bueno, es una película que siempre me produce especial cariño. Bueno, pues de alguna forma cerramos un círculo, ¿no? Empezábamos con Julio Medem, acabamos con el homenaje a Vacas. Tú no habías nacido en esa época casi, ¿no? En la época de Vacas. Bueno, pues cerramos este pequeño círculo, hemos recorrido medio mundo y hemos acabado en el mismo sitio. Así son las cosas. Bueno, pues mañana seguiremos hablando de más películas y nos citamos en el mismo sitio, a la misma hora, ahora y aperitivo. A todos ustedes, hasta mañana. Adiós.